Yo vine de Perú acá sin terminar una educación en Perú. Y el resto la luché con decirle que prácticamente comí huevo frito con arroz todos los días. Mi hijo, el mayor, me ocupa mucho tiempo porque es un niño especial. El papá ya se rindió. Quedé sola, ya él ya no dio más. Hace tiempo le he seguido a usted y es como un sueño para mí verlo en persona. Mi mamá ha luchado mucho por mí. Tú puedes ser quien cambie tu familia. Hola, ¿cómo te llamas? María Isabel Chávez. Hola, María. Bueno, muchas gracias por estar acá. Oye, muy bonito tu carro, súper limpio, súper. Este carro está muy bien tenido. Felicitaciones. Gracias. ¿Es tuyo? Sí, Ajá. es un auto eléctrico. Wow, Sí. tremendo, se ve súper bien. ¿Y hace cuánto eres taxista? 5 años. Ay, qué maravilla. Yo a usted ya lo ubico ya por medio de YouTube. Ah, ¿sí? Sí. ¿Habías El mundo visto, es chico. ¿habías visto los videos? Sí, la había visto entrevistando a taxistas, Sí, y bueno, y emprendedores. aquí estoy entre tantas personas. Mira, hemos entrevistado en Colombia, en México, en Argentina y ahora aquí en Santiago de Chile. ¿Y has aplicado alguna de las cosas? Sí, más Eh, que todo he aplicado el sistema del ahorro, Ajá, que he visto que hay en una entrevista donde un señor que no lograba ahorrar ajá, y dije, no, yo tengo que ahorrar, por lo sí, tanto tengo que comprar un auto eléctrico. sí. Y logré comprar este auto eléctrico ahora que la benzina está tan cara, me funcionó y estoy logrando ahorrar con este auto eléctrico. Maravilloso. Bueno, Sí, pues entonces imagínate, si solo viendo los videos has hecho eso y compraste tu automóvil, pues vamos a sacarle el jugo a este tiempo, María. Y muchas gracias de verdad por conversar conmigo, porque yo sé que eso le puede ayudar a muchas personas. Mira, como hablando yo con otros taxistas, ese taxista te ayudó a ti, ahora quizás tú le vas a ayudar a otras personas. Cuéntame, ¿qué edad tienes tú? yo tengo 45 años, Ajá, ¿estás casada, soltera? soltera, tengo 2 hijos. ¿Y de qué edades? Tengo de un niño de 16 años y otro de 8 años. Y dependen de ti Sí, económicamente. Ajá. depende Y de una mí. pregunta, ¿tu casa es propia o arrendada? Propia. Sí. Soy de ¡Wow! Perú, llevo acá 20 años trabajando. ¿Y tienes hipoteca todavía? Sí, Ajá, todavía estoy pagando, perfecto, pero pero sí ya la me estás. da. Al trabajar en el auto eléctrico me da para poder mantener a mis hijos, pasar un bien económico, trabajando harto, sí, Ajá, pero tengo paz, puedo dormir tranquila. ajá. Y ahora, por ejemplo, me voy de vacaciones a Perú sin deber a nadie. Eso es lo importante, ¿no? Que no debo a nadie, con mis niños. ¡Wow! ¿Vas a ir con Sí, tus hijos? sí, con mis niños. Sí, Tremendo, ¿ah? No, te felicito. Bueno, María, yo te voy a hacer gracias. preguntas y te voy a pedir que me permitas, que a veces te vas a sentir incómodo porque si tú ves las entrevistas a veces les jalo las orejas. ¡Ay! Pero ¿cómo eres tan burro? No sé si has visto, ¿sí? Porque yo quiero que la gente gane plata y que no sean esclavos financieros como yo fui durante tantos años, ¿no? Claro, y Bueno, yo también, tú también, sí, claro. también, Bueno, pero mira, tú ya estás ahorrando y todo, espectacular. Bueno, sí. entonces yo voy a empezar a hacerte preguntas. Tú me vas a decir un poco, cuéntame cuánto pagas de hipoteca, porque ya me dices que tu casa es tuya. ¿Cuánto pagas de hipoteca? La hipoteca pago 180.000 pesos mensuales. 180.000 pesos. Ok. Sí. Y una pregunta, ¿y si la arrendaras, en cuánto podrías arrendarla? Yo ahora la arrendaría en 500.000 pesos. Perfecto, porque fíjate esto, en lo que yo le enseño a la gente, que en el libro Mi Mueble al Año hace año, es que si tú tienes una propiedad, que el arriendo pague la hipoteca y te quede ingreso pasivo, y tú repites eso varias veces, tú vas a ser millonaria. Sí, Entonces yo te quiero exacto. preguntar, ¿quieres ser millonaria? Sí, Y si tú empiezas a hacer lo que yo te voy a decir, probablemente vas a llegar a un momento en que tengas libertad financiera y de ahí en adelante llega uno millonario. Una vez que aplica estos modelos, es muy difícil no llegar, porque si tú comenzaste a ahorrar, ahorita te has dado cuenta que cada vez puedes ahorrar mejor, ¿te das sí, cuenta? Y que cada vez puedes ahorrar más.
Y antes te hubieras hecho la pregunta, no, pero yo no tengo para ahorrar porque mi trabajo es muy duro, porque tengo que mantener 2 hijos sola y porque aquí en este país todo es muy caro, que ese es el disco que seguramente le oyes a muchos compañeros. Oh, yo no sé cómo ahorra usted porque no, yo no puedo, porque, ¿cierto? Pero en realidad ese es el pensamiento de la loca de la casa que está diciendo que no puedo. Pero cuando tú asumes tu responsabilidad y el control de tus finanzas, puedes hacer algo diferente. Listo. ¿Cuánto pagas de servicios públicos? Agua pago 18.000 pesos, Ajá, de luz pago 20.000 pesos, ajá. Internet, de internet pago 15.000 pesos, ajá. Celular. de celular pago 10.000 pesos. Ahí están incluidos los celulares de tu hijo. No, 10.000 pesos también pago O sea, de mi adicional. hijo, sí, O sea, otros aparte, sí. 10.000 celulares del hijo. ¿Qué más? Eso después pago el gasto común ¿Qué es del el gasto? edificio, ¿Como la porque administración? Sí. tengo ¿Cuánto? 100.000 pesos, 100.000. sí, Ujú. pago 180. Del dividendo del departamento, Dividendos como el impuesto. sí, el dividendo del banco. 180.000 de la hipoteca, 18 de agua, 20 de sí, luz, 15 de internet, 20 de celular, 100 de administración del sí, edificio. sí. ¿Cuánto de mercado? Pago como al mes 120.000 pesos. ¿Para los tres? Claro, aparte la feria libre también que hago como 40.000 pesos semanales también. ¿Eso es en qué? En la feria libre, lo que es la verdura, la Ah, ya. O sea, es fruta. que son 160.000 Claro, más. porque eso en el supermercado es muy, muy Pero caro. son 160 más. O sea que en caso son 280.000. ¿Sí? Sí, ¿De acuerdo? sí. Ok. Gastas, ¿qué más? Eso, Colegio de los sería, niños. eso es del Estado, en eso no pago No, no nada. pagas. No, Perfecto. eso ¿Y sí. la ropa cuánto? La ropa, eso es a veces, no es mucho, porque eso lo compro en la ropa americana. A veces, no siempre. ¿Cómo es la ropa americana? O sea, la ropa usada. Ah, ropa usada. Sí, la Perfecto. ropa usada, Yo, que es yo- mejor que la sí, del... yo también hice eso mucho tiempo en mi vida, Sí, ¿sabes? sí, Yo y sale compraba. mejor que, Sí, que y otra cosa que compraba son muebles usados, también. porque los muebles Eso, usados son espectaculares. Y ahora toda la sí, gente que tiene Airbnb y todo eso, los muebles usados son sí. O a espectaculares. veces compro también cuando es el Cyber Day, que es más económico. Exacto. O sea, que buscas los mejores momentos para comprar. Sí, Pongámosle un gasto para los hijos mensual. O sea, entre todo eso, la ropa. como 150.000 pesos más o Ok. menos. Ah, y del auto, que gasto mensual entre 80.000 pesos a 100.000 pesos que tengo que pagar de la luz mensual del auto. Que eso se lo cargamos a la cuenta Claro, de la casa. mensual. Tengo que cargar aparte. En gasolina, ¿cuánto costarían esos 600.000 pesos. ¿Sí? Sí, Wow. ¿Y 600 cuánto pagas mil. de cuota del carro mensual? Y ya lo terminé de pagar. ¿En cuánto tiempo lo pagaste? Eso lo pagué al contado porque lo ahorré todo, porque antes trabajaba de garzona. Lo junté en 3 años, ¿14 millones? 14 millones, sí. Porque el gobierno Ujú. nos subvencionó con 8 millones de pesos. Los automóviles. Sí. Y el El resto control. la luché con decirle que esos 3 años prácticamente comí huevo frito con arroz todos los días. Imagínate, ¿sabes cuánto me dan los gastos? Mira lo bien organizada que estás. 783.000 pesos. Ya ves, no me salgo Uy, de eso. Pelita, lo Sí, tiene en la cabeza, pero tremendo. sí. Bueno, ¿y cuánto ganas al día? Al día gano 150.000 pesos. 150. ¿Y Sí, cuántos días trabajas a la semana? todos los días, ya ¿Sí? sea día o noche o tarde o mañana. ¿Trabajas todos los días? Sí, Por todos los 7 días, días, sí, de lunes a lunes. sí, ¿Y no todos los descansas? días. No, ¿De qué hora a qué horas? en promedio son entre 8 a 12 horas. Wow, bastante. Sí, eso Es es, agotador. sí, Listo, pero entonces si tú ganas 2.300.000 menos 783.000, tú tienes una capacidad de ahorro de 1.500.000 al mes. sí, ¿Te suena eso? sí. ¿Cuánto tienes ahorrado? Ahora actualmente Sí. tengo 13 millones ahorrado. No, esta mujer, pero es tremenda. Sí, Felicitaciones. sí. Muy bien. Ahora, ¿qué piensas hacer con ese dinero, María? Mi sueño es comprarme una camioneta eléctrica, una camioneta que me dé más rendimiento.
¿Vender y comprar o adicional una camioneta? Adicional. Ok. Este auto arrendarlo porque resulta que de mí mi hijo el mayor me ocupa mucho tiempo porque él es un niño especial. Está dentro uno de los niños del aspecto autista. Tu hijo, Sí, el mayor. el mayor. Ajá. Entonces, Pero es funcional. sí, el papá ya se rindió, ya se cansó, ya agotó todas las instancias. Ya dijo, ya que lo Ya haga ella. yo quedé, como se dice, sola. Sí, Quedé sí. sola, ya él ya no dio más. Yo Yo entiendo. cada que me levanto, trato de levantarme con ánimo, sacar las fuerzas de donde ya no las tengo. No sé cómo Pero- actuar, cómo seguir viviendo, luchando con él. Y con el Ok. poco tiempo que me ¿Con queda tu hijo? para mi otro niño, para el pedacito que me queda para el otro niño que es normal, para ocuparme de él. Y este trabajo a mí me ayuda para adecuarme a los tiempos, para trabajar, para poder dar lo que puedo para que ellos estén bien. Fíjate esto, y es una técnica que yo aprendí de una señora que se llama Byron Katie, que ella enseña a trabajar con el pensamiento. Y ella dice que uno no sufre por lo que pasa, sino por lo que piensa. Cuando yo te oigo hablar de tu hijo y de lo que tú haces, yo no siento carga en ti, yo te siento liviana. Entonces yo te quiero preguntar, ¿es verdad que no tienes fuerza, María? Hay días que yo termino sin fuerza, Sí, pero amanezco con fuerza. exacto. Sí, Y terminas sin fuerza, porque estás trabajando 8 o 9 horas y fuera de eso sí, manejando 2 hijos y uno con desafíos. O sea, sí, si terminas con fuerza, me dices la fórmula porque sería súper niña, ¿me entiendes? sí, Pero en últimas te pregunto, ¿es verdad que te cuesta encontrar la fuerza? sí, cuesta mucho. Cuando tú dices, hay días que me cuesta mucho eso, es como si fuera no el cansancio, sino el pensamiento o estar agobiada con el problema. ¿Cuál de las Mm, dos es? El tema de mi hijo agobia mucho en no encontrar la solución. Cuando tú dices, me agobia el tratar de encontrar la solución para mi hijo, ¿tú tienes que encontrar la solución para tu hijo? No, No. no, Entonces, cuando tú dices, me agobia el tratar de encontrar la solución para mi hijo, ¿es verdad que tienes que encontrar la solución o es un pensamiento? es un pensamiento. ¿Te das cuenta quién crea ese pensamiento? Yo, ¿Sí te das cuenta? sí, Y cuando tú crees el pensamiento de que me agobia todos los días tratar de encontrar la solución para mi hijo, ¿eso te ayuda? no me ayuda. ¿Cómo te sientes cuando tú crees que tienes que encontrar la solución para tu hijo? Me siento más cansada, ¿Cansada? ¿Qué más más? Más estresada, estresada, más preocupada. preocupada. Sí, ¿Te das cuenta? sí, Y una pregunta, tú llevas 16 años y me dices que tu hijo es funcional, o sea que ha progresado, ¿de acuerdo? sí, progresado. En cuando tú te crees el pensamiento de que me agobia porque no puedo encontrar la solución para mi hijo, ¿eso te ayuda a disfrutar a tu hijo? ¿Ese pensamiento? No, No, te no ayuda a me ayuda. disfrutar la gratitud contigo por todo lo que tú estás haciendo por ti y por tus hijos. A luchar, Luchar sí, por eso te agobias, porque tú tratas de luchar, pero no ves todo lo que has logrado. claro, ¿Entiendes? sí, Porque el pensamiento es, tengo que luchar para encontrar la solución para mi hijo. claro, Pero tú misma sabes que eso no lo puedes hacer tú, no, ¿de acuerdo? no. Pero sí, ahora sí, cuando tú dices, Acostumbrarme nomás, "Cua- pero es acostumbrarte o aceptar. acostumbrarme a vivir con ¿Cuál es la eso. diferencia entre acostumbrarme y aceptar? La psicóloga me dijo que Fabián nació así y va a morir así. Perfecto. Pero Y una vamos pregunta, a tener que vivir así. listo, pero es la diferencia entre acostumbrarme y aceptar, ¿cuál es? Tenemos que nosotros educarnos
a vivir Exactamente, con aceptar lo que es, ¿de Claro. acuerdo? Porque Y acostumbrarnos, acostumbrarme es como, ay, bueno, lo tengo, aceptar es listo, es así. claro, Pero entonces, porque vamos otra vez con el pensamiento. Cuando tú tienes el pensamiento y quieres el pensamiento de que tienes que encontrar una solución, ¿eso te ayuda a disfrutar lo que tienes en tu vida? no, No. no ayuda. ¿Entiendes? Ahora yo Sí. te pregunto esto, María. ¿Cómo sería tu vida si tú no tuvieras ese pensamiento? Yo creo que sería más fácil, ¿Qué más? ¿Cómo te sentirías? más relajada, más liviana sería mi Ajá. ¿Qué vida. más? Más feliz, no, porque yo soy feliz con mis hijos. ¿Te das cuenta? Sí. Porque a eso me refiero. Ese Mm. tipo de pensamiento te deja disfrutar plenamente el amor que tú le tienes a tus hijos. ¿O es como un ruido? Hay una brecha ahí ¿Sí? que, ¿Entiendes? sí. Ahora, entonces vamos a invertir el pensamiento. Con decirle que ayer llegué a la casa y le conté a Ajá, mi niño que a lo que yo venía acá con usted. ajá. Y él también lo conoció a usted por YouTube. Y me dijo, mamá, ¿le podrás mostrar mis dibujos que yo hago? Ay, ¿los trajiste? Sí. Ah, qué lindo. Quiero que le muestres los dibujos Sí, que por yo hago. favor. Ay, Y dámelo. aquí le traje. Me dijo, yo sé que no tiene nada que ver con Me- el tema que tú vas a tratar con él, me dijo. ah, ¿cómo Me, se llama él? Fabián, Ah, me qué lindo. dijo, quiero que le muestres los dibujos que yo hago y que me escriba unas palabritas con su puño y letra. Ay, qué lindo. Así me dijo. Uy, mira. Ojalá pueda, me dijo, Ah, uy, ver, qué lindo. ver mis dibujos. Mira esos dibujos tan hermosos. Fabián, qué talento tienes. Ojalá mamá, me dijo, lo vea, me dijo, y me dé unas palabritas, me dijo, y le guste mis dibujos. Y está en clases Sí, le encanta el dibujo y la música, es muy bueno para el arte. ¿Sí? Sí, ¿Y, es muy y bueno. qué instrumento toca? Toca la guitarra, el bajo Uy, y qué la muchacho. mayoría, el charango. Oye, qué muchacho tan Sí, talentoso. ¿Y ya está en clases o no? ya terminó sus clases ¿Y qué va a acá. hacer ahora? Administración, ¿Administración? sí, ¿Administración de empresas? sí, administración quiere estudiar él. ¿Y a él le gustan los negocios? Sí, dice que sí, Porque tú eres negociante, ¿te das cuenta? sí, ¿Y por qué sí. tú no empiezas con él a hacer pequeños negocios? Sí, le he dicho. ¿Qué Mm, negocios podrías hacer tú, por ejemplo, ahora? Adicionalmente a lo del carro. todo lo que es comida peruana, ceviches. Ajá. Eso podríamos hacer. Es trabajoso, pero lo podemos hacer con Fabián. Claro, bueno, Sí. pero él tiene mucho talento. Dame otras ideas. Podría ser ventas de chocolates. Ajá. Igual se necesita tiempo para todo lo que son Exacto. ventas. Sí, ¿Y por qué no buscamos algo? Por ejemplo, cómo es con internet. ¿A él le gusta el sí, internet? vende sus dibujos por internet. ¿Y los vende? Sí, los vende por medio de PayPal, de ese. ¿Sí? ¿Y Sí, gana dinero con eso? sí, vende sus dibujos. Wow. Sí. Y una pregunta, ¿y él por qué no da clases de dibujo? Sí, también le he propuesto eso Porque él que- puede dar clases de dibujo por internet. ¿Qué te parece eso? Sí, O sea, también. él tiene Instagram. Sí, tiene. Vamos a poner el Instagram de Fabián para que Ya. la gente le tome clases de dibujo. Y sabes una cosa que tú podrías hacer, entonces vender clases de dibujo a $10 y podría hacer en grupos, ¿cierto? Sí, Entonces podría hacer grupos y hacer clases de dibujo y eso tú vas viendo cómo se siente él, ¿de acuerdo? Porque tienes que ver cómo él va fluyendo, pero puede hacer clases de dibujo por Instagram y enseñarle a la gente eso. ¿Qué te parece? sí, no hay problema. Y Sí. sabes una cosa que yo voy a hacer para Fabián. Yo tengo un amigo que tiene un curso de que enseña cómo se hacen embudos para vender cosas por internet. Y yo te voy a Mira. conseguir una beca para él, ¿vale? Ya, Entonces, porque tiene muchísimo talento, mira, y llévalo hacia eso. Ya. Porque él puede ganar $1,000, $2,000 mensuales con internet si empieza con eso. Ya. Vamos a hacer el pensamiento inverso. En vez de decir yo sufro porque no puedo encontrarle cura a mi hijo, Ujú. voy a decir yo estoy feliz de que mi hijo es como es. ¿No te parece? Sí, ¿Es verdad ese pensamiento?
Sí. Entonces dime 5 razones de por qué eres feliz de que tu hijo es como es. Es un artista, ¿Qué más? primero, porque es diferente a los demás, Ajá, qué es lindo. único, Ajá, ¿qué más? se diferencia de todos. Qué lindo. Como dice usted, no es como los demás, es No, diferente a los demás. ajá, Es música, es música. es música. Qué hermoso. Es una flor dentro de todas las flores, que es una flor diferente a todas las que hay. Es un árbol dentro de todos los árboles que no existen. Así como dicen, dentro de 100 niños es un niño que nace así, Hermoso. ¿no? Entonces, ¿qué tal si el pensamiento que tienes, en vez de qué hago para que mi hijo, para lograr encontrar la cura para mi hijo, qué tal decir, no quiero que mi hijo cambie? Porque en últimas, con lo que tú me estás diciendo, ¿quieres que tu hijo cambie? Ahora que hablé con usted, ya no, ¿Entiendes? Entonces que el ya no, pensamiento es, que ya no cambie ya. María, ¿es verdad que tú te agobias Sola, sí, con el pensamiento sí, de eso? sí. Siempre ¿Entiendes? digo, Y no ese, le digo a él, sí, pues no, para que no, pero, sola, sí, a veces pero, estoy manejando. pero una pregunta, ¿te das cuenta que eso de agobio es real o es un pensamiento? Es un pensamiento para Y mí, ese pensamiento, ¿quién lo crea? yo, ¿Quién lo alimenta? yo, ¿Y quién lo puede cambiar? yo, Tienes que seguir manteniendo ese pensamiento. ya no, Lo que yo quiero mostrarte es cómo con esta reflexión que hemos hecho, tú no vas a poder tener ese pensamiento de nuevo igual. ¿Te das cuenta? claro. Sí, porque a veces uno atrae ese pensamiento ¿Quién lo también. atrae? Yo, ¿Entiendes? ¿Y sí. es necesario traerlo? No, ya no, porque en sí yo estoy agradecida de Dios por Exactamente. todo lo que a mí me Exactamente. da. Hay gente que tiene niños peores del que yo tengo. O sea, hay mamás que están peores que yo. Sí, exactamente. Hay madres solteras que no tienen el trabajo que yo tengo, ni la economía que yo tengo, que yo llevo en este país que es tan caro. No, no, Increíble. No, no pero tiene. Yo en sí estoy agradecida porque yo acá a Chile, yo llegué con una maleta con 2 cambios y nada más. O sea, yo aquí he surgido mucho, yo tengo que agradecer mucho a este país, porque he surgido más que una persona chilena que vive años, que nació aquí en este país. Yo vine de Perú acá sin terminar una educación en Perú. Yo vine acá a estudiar acá en Chile carreras cortas, trabajé cuidando pacientes, de garzona, y así de a poquitos fui ahorrando, tuve un tiempo mi familia, tengo mis 2 niños, ahora soy independiente. Nunca pensé tener un taxi eléctrico, un auto. Jamás me imaginé tener una estabilidad económica que ojalá Dios quiera lo mantenga por muchos años. yo te quiero preguntar eso. Y felicitaciones porque No es no, fácil. no es fácil, pero lo has hecho muy bien. Ahora yo te quiero preguntar. Y las mujeres son las que mejor llevamos la economía acá en Chile. Ajá, Acá en Chile, porque sí, los hombres, la un desastre. mayoría acá están endeudados, no sé si en todo el mundo, pero acá en Chile el hombre que no educa la economía, no, un tiempo está bien, pero después se va a la quiebra. Vamos a hablar de esto. ¿Cuánto vale el apartamento, la casa que tienes? ¿Es una casa o un apartamento? Departamento es. ¿Cuánto vale? Ese departamento ahora está valorado en 120 millones, Para comprar un apartamento, ¿cuánto ahora te piden de actual, cuota inicial? más de un 20%, creo, y tener un contrato de trabajo, una antigüedad de 3 años. Entonces Sí, yo te pregunto, ¿qué tal si tú con la capacidad de ahorro que tienes te comprometes a ahorrar una cuota inicial al año para comprar una casa? Y esa una casa casa. o un apartamento que se pueda arrendar y que se pague solo con la renta. Sí, ¿Qué te en parece eso eso? estoy. A mí me parece bien lo de comprar el otro automóvil eléctrico
que a corto plazo puede ser rentable, pero no lo vas a manejar tú, vas a tener que tener un conductor, tiene muchos riesgos. En cambio, si tú, y no es que no sea buen negocio, ¿no? Eso tú lo vas a evaluar, pero si tú compras una propiedad al año y tú controlas lo que tú estás haciendo y tú arriendas esa propiedad, tú tienes 42 años y a lo mejor puedes buscar una propiedad con la credibilidad que tú tienes, hasta puedes conseguir a alguien que te venda con descuento o que el mismo dueño te financie, ¿sí? Porque yo te voy a regalar mi curso para que tú lo puedas tener, ¿sí? Para que aprendas cómo se puede comprar con financiación del dueño y tú puedes comprar a lo mejor una casa que tenga, por ejemplo, mira, estas casas que estamos viendo ahora, a lo mejor este sitio está un poco costoso, pero mira, esta casa se ve que hace bastante se vende, ¿sí? Y si tú empiezas a preguntar, o en barrios populares, una casa, no un apartamento, una casa que tú puedas hacerle, por ejemplo, esta casita, mira, esta de acá, Ujú. esta, en un barrio popular le pueden hacer un segundo o tercer piso. ¿Qué te parece eso? Sí, Y empiezas a construir apartamentos. sí, ¿Te gustaría eso? sí, claro. Entonces, te enfocas en comprar y empiezas a arrendar. Y puedes ahorrar tus cuotas inicial con lo que estás haciendo y empiezas a crecer tu patrimonio. ¿Qué te parece eso? Sí, 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 lo he pensado. Sí, lo he Y, pensado y eso también. es más seguro que el otro carro, ¿no te parece? Sí, sí, también, sí, Y además vas a ser socio del banco, porque el sí, banco te va a prestar, pero el inquilino te va a pagar la renta. ¿Qué te parece eso? sí. También tengo mi ahorro para comprar la vivienda. ¿Cuánto tienes? Ahí tengo 5 millones de pesos Además de ya. los 13 que me dijiste. Sí, O sea, tienes 18. sí. Entonces, si tú comienzas a buscar en un barrio popular donde puedas construir un segundo o tercer piso, una casa, y buscas Claro, un... porque el gobierno te da un crédito, porque este departamento que lo compré sola, subsidio. sin el subsidio del gobierno. Y ahí he postulado para ver si me gano el subsidio. Porque mira, si tú arriendas el apartamento que tienes, te dan 300.000 pesos o Ujú. 200 porque hay que quitar la administración de flujo positivo y te vas para esa casita que estamos diciendo, ¿de Sí, acuerdo? sí, Y empiezas a construir ahí apartamentos y al principio a lo mejor puedes arrendar habitaciones y empiezas a crecer con eso. ¿Qué te parece eso? sí, sí, es Y te bueno. vuelves empresaria de bienes raíces. Claro, sí, no es malo. ¿Por qué no miras si puedes ganar algún dinero siendo agente de bienes raíces? Y yo no te voy a decir que cambies tu profesión porque ya tienes bastante con el trabajo que es agobiante, pero si tú comienzas a ponerle atención a eso, quizás para venderle a tus compañeros, ayudarle, sí, o sea, que lo que te salga como fácil, sino que estés, y empieza a ayudarle a uno de ellos a buscar apartamentos y tú vas aprendiendo y te ganas una comisión. ¿Cuánto es la comisión aquí por venta de un bien raíz? ¿Tú sabes? No, no, Bueno, no averigua sé. eso, ¿de acuerdo? Que normalmente 3%, 5%, no sé, Claro, pero si eso es un apartamento de 100 millones, te ganas 3 millones, ¿sí? claro, Y si tú haces dos al año con compañeros, ¿sí? sí, Dos al año, en dos al año son 6 millones, son prácticamente 2 meses o tres de ahorros que te estás ganando. ¿Te das cuenta? claro, sí, ¿Qué te parece? sí, no hay problema, sí, sí, es bueno. Bueno, ahí te estoy dando varias ideas y tú miras qué es lo que funciona, pero ¿qué te parece lo que hemos hablado hoy? Muy bien, muy bien. Sí, ¿Qué- todo lo que es negocio es muy bueno. Sí, Tú le puedes, porque sabes que tú tienes, te voy a decir, el principio de una persona que tiene millones de dólares para crecer su dinero es el mismo que tú tienes. sí, y Es, tengo suerte. es gastar, no, tú creas la suerte, es gastar menos de lo que gana, es como tú dices, comer huevo y pan un tiempo, comprar de segunda, hacer todo lo que tú has hecho para darle la vuelta a tu vida y de ahí vas creciendo. Pero Sí, ahora lo que necesitas es crecer tu cabecita para hacer cosas un poquito más grandes. ampliarlo. Ampliarla, ¿sí Sí, porque ya ampliar. entonces, por ejemplo, aplicar todos esos principios de manejo de las finanzas a comprar una propiedad, que a lo Sí, mejor no va a ser la más bonita. Yo digo, compra una casa
la peor del mejor vecindario, pero si tú vas a un barrio popular y ves la más achacadita, mira, esta la puedo ir mejorando. De poquito. Y ahí está el negocio. ¿Qué te parece? Sí, sí, buena idea. Bueno, ¿para qué te sirvió esta reflexión, María? Para ampliar y no solamente quedarme con lo que ya sé, Ajá. sino también para ampliar mi negocio, Ajá. para ampliar en otra área porque también estaba pensando, por ejemplo, como yo le decía allá a los chiquillos, me decían, ¿y a ti te gusta lo que haces? En sí no tanto, les decía, a mí me gusta más que todo los negocios del restaurante, porque siempre me he quedado metida con el negocio de poner restaurante, siempre, porque decía, esto da. Bueno, yo te Voy voy a a decir, tener que, no, y decían, yo tengo que poner mi restaurante aquí en el aeropuerto, me voy a poner mi restaurante, sí o sí tengo que poner, bueno, y siempre me he quedado metida con eso, y yo sé que es carísimo poner un restaurante ahí. pero es un negocio muy esclavizante, Sí, muy difícil. muy Y cansador. yo te voy a decir, mira, ahorita ya tiene, en Colombia hay un profesor y bueno, yo he repetido esto varias veces en varios videos, pero es que me gusta mucho, un profesor que nos decía que los colombianos somos que, ya que estamos tan bien en esta fiesta, ¿por qué no nos vamos para otra parte? Ya que te está yendo bien y ya que estás haciendo bien y estás ganando plata, ¿para qué te vas a ir a meter en un lío? ¿Me explico? Claro, Si tienes 2 hijos que todavía tienes que salir adelante y todavía no vas bien, pero no tienes resuelta tu situación financiera. claro, Entonces, si tú, por ejemplo, sigues con lo que estás haciendo, te enfocas en bienes raíces, que es seguro, y de ahí vas creciendo, ¿no te parece que es mucho más, te da Entonces, mucho más tranquilidad eso? sí, Entonces, más listo. Ahora, tranquilo. si tú quieres quemar la fiera del restaurante, te voy a decir, en vez de irte para Perú 2 meses, te vas a donde un amigo que tenga un restaurante y trabajas en el restaurante 2 meses y te juro que después de los 2 meses odias el negocio Sí, porque una cosa es trabajar y otra cosa es que vente, es diferente. Sí. si tú vas y quemas fiebre, se te va a pasar eso. Bueno, después de esta entrevista tan increíble con Marisabel, me encantaría conocer a Fabián. ¿Qué tal si lo invitamos? Yo creo que podemos aprender muchísimo. Me encanta Fabián, aunque aún no lo conozco. Vamos a ver cómo te parece y cómo me parece. Creo que va a ser espectacular. Tú eres el famoso Fabián. Sí, un gusto. Me encanta verte, hombre. ¿Y tú cómo te llamas, campeón? Felipe Cabrera. Felipe, ¿cómo estás de guapo, ¿Y ustedes tienen concurso de quién es más guapo entre los dos? ¿Cómo están? Oye, me Bien, encantaron usted. tus dibujos. Muchas gracias. Oye, pero dibujas muy bien, oye. Sí. Gracias por traerlos. ¿Cómo están, María? Mira esto. No me encantaron tus dibujos de verdad. A ver. También soy ¿Tú también trajiste tu cuaderno o no? Está aprendiendo de mí. Tú le enseñas a tu hermano. Sí, le enseño. Eso, Pero le cuesta, pero... ¿Te cuesta? Y Todo el tiempo yo le copié perfeccionará a su algunos. forma. Yo le copié a algunos. Usted le copiaste uno. Bueno, todos copiamos de su ama, pero lo importante es que uno copia, uno aprende copiando, Con la vista es mejor. ¿cierto? Sinceramente nunca me ha gustado el tema de ver de pantallas. Me gusta ver más así a lo físico. Por ejemplo, mi mamá le ha dibujado también y mi hermanito. Sí. Muchas veces. Sí, mi cuaderno. ¿Ah? Sí, mi cuaderno. ¿Sí? Y quedé en gatito feliz. ¿Y tú también tocas música o no? ¿Y qué? Sí, sí, algunas canciones que estoy aprendiendo ahora y esas cosas. Él escucha al oído como yo. De Sí. repente me pongo a escuchar en la casa y saco las notas al oído. Y ¿Sí? aquí Sí. traje unos. Ay, trajiste tu dibujo. Un dibujo traje. ¡Uy, mira! ¡Qué bien! Mira, tiene fuerza ese dibujo. Te felicito. Gracias por traerme tu dibujo, caballero. No, es que no, es que me parece viejo. No, pero estás guardando bien, ¿no? Sí, lo guardo. Guardo dibujos. Sí. Guardo dibujos. Bueno, cuenta. Oye, ¿y te gusta? Entonces, me dice tu mamá que ya estás vendiendo, estás empezando Sí, a vender. empecé a vender dibujos por una página que es como un catálogo de creadores y bueno, no me ha ido tan bien, pero he tratado de hacer el intento.
¿Y cómo es? ¿Y tú lo has promovido o no? Sí, lo he promovido. Cada dibujo $5, pero de repente... ¿Y qué? Pero entonces mandas el pedazo, como mandas. Sí, y mando la foto. ¿Sí? Sí. Ajá. Por temas personales mi celular lo perdí, pero no, eso no me ha dejado de motivar a seguir dibujando. Sí, ¿Perdiste qué? Mi celular lo perdí. ¿Sí? Sí. Ay, caramba. ¿Y eso dónde lo perdiste? En realidad me lo robaron. Fue una noche en la que me fui a entrenar. Hago karate y por una esquina, bueno, me tomaron de sorpresa y tuve que darlo. Era mi celular o mi vida. Buen negocio. ¿Hiciste un buen negocio? Sí. Ah, súper. Aún así hice eso. Muy bien. Entonces vendiste... ¿Y cuántos dibujos has vendido? El mes pasado vendí... No, perdí la cuenta. ¿Qué? Sí, la semana pasada, la última semana del colegio, vendí unos 5. 5. Esos, los últimos dibujos que están en las últimas páginas son los que vendí. ¿Pero cómo los vendes? O sea, ¿vendes la imagen o Sí, cómo? primero les hago el boceto y les pregunto, ¿quieren así o lo quieren de otra forma? Por ejemplo, me lo pidió una chica que era de tercer grado, tercer medio. O sea, tú le hiciste el dibujo a ella, Sí. de su cara. Sí, me Y dijo ese- que le pusieron los detalles, ahí están los detalles y todo. Ay, mira, y pones tu Instagram acá. Sí, pongo mi Instagram todo, para que sepan. ¿Y cuánto vale un celular aquí? Depende, porque está 150, 200.000 pesos, O sea, más o como menos. $200. Sí, más o menos. Sí, Bueno. igual va a depender. Sí. Porque Sí. el dólar sube o baja. Bueno, Depende. bueno, maravilloso. Bueno, pues yo te voy a regalar tu celular, campeón. Ese sí. En serio, ahorita le voy a dar la plata a tu mamá para que te compre el celular. Ay, no. Claro, para que te puedas... Hola. Sí, yo te regalo. Es que en serio a usted siempre le he seguido, hace tiempo le he seguido a usted y es como un sueño para mí verlo en persona. Ay, sí. Sí, el tema de los bienes raíces, de la economía, cómo generar sin tener un ingreso tan alto, tan bajo. Y es una gran admiración para mí verlo. Ay, muchas Siempre le gracias. veía desde pantalla y dije, hoy quiero ser, no sé, pienso ser mejor, pero si llego a ser como usted, no me conformo. No. Pero busco más, soy bien. muy ambicioso. No, maravilloso, pero mira, entonces yo te voy a decir esto. Ahorita yo hablé con tu mamá hoy, ¿cierto? Y yo le hablé a ella y le voy a dar mi curso a ella para que ella aprenda cómo comprar bienes raíces y ella lo puede compartir contigo. ¿En serio? En serio. Y mira, y yo tengo una sobrina que tiene 14 años y vive en Alemania. Y yo saqué un video, se llama Sofía. Saqué un video hace un par de semanas sobre ella. Y yo hablé con ella, tú tienes, ¿cuántos? 15, 16. 16. Yo hablé con ella cuando tenía 13, ahora tiene 14. Y ella está vendiendo cosas en eBay y está haciendo uñas de las amigas para ahorrar para su primera propiedad a los 18 años. Ah, Entonces, si tú empiezas, oye lo que ella dijo en su video y empieza a ahorrar y empieza a hacer el curso con tu mamá que ella te va a dar para que tú empieces a ver cómo funciona y le ayudes a llamar y hacer preguntas porque en últimas es fácil. Realmente buscar bienes raíces cuando se aprende es como un juego, ¿cierto? Como con los muñecos. Cuando tú juegas buscando el bien raíz, que la cuota de la hipoteca se pague con la renta. Eso es. Entonces ella va a trabajar para hacer la cuota inicial, ¿cierto? Y ella trabaja con su crédito y entonces después de eso compra una propiedad, la arrienda se paga sola. Y la idea es que ella compre una al año, es lo que hablamos. No sé si vamos a hacer. Sí, creo que sí lo vamos a hacer, ¿o no? Sí, me comprometo. Sí, a hacer eso. una al año. Y entonces, si ella lo hace, cuando tú tengas 18 años, ella ya pues lleva 2, a los 20 llevaría 4, en la que tú has, mientras tanto, creado un ahorro para que puedas ir creando tu crédito y tu ahorro, preparándote, se llama ponerse bonito para el banco, para comprar tu primera propiedad. ¿Qué tal? entonces también me comprometo a ayudar a mi mamá. Exactamente. Sí, y tú también, campeón. ¿Sí o no? Sí, a él también le prometí que Él cuando es- perfeccione sus dibujos, le va a crear su página, todo bonito, para que él también haga sus dibujitos, todo y aprenda de mí. Exactamente. Y entonces, Viene mira, muy bueno para la matemática. imagina, o sea que tú les vas a ayudar a hacer las cuentas. Esa no. 4 por 4 es 16.
Uy, ese hombre está duro, calculadora. bien. De repente se pone flojo, pero es una calculadora ya. Súper. Y se ve que son muy unidos ustedes dos, ¿no? 420.000 sería 490.000. Wow. Somos muy unidos porque, bueno, mi mamá ha luchado mucho por mí. Ella día a día ha tratado de hablar conmigo y yo la he escuchado. O con mi hermanito también, él también confía mucho en mí y es lo más hermoso que me ha dado mi mamita. Y ya te Sobre quiero todo- mucho, hermano. A pesar de, bueno, a veces nos peleamos, pero No, son, pues, o sea, ¿quién son no? chiquitos. Son normales, Pero eso son normales son entre normales. hermanos. Sí, sí, De repente nos molestamos así, Pero pero son no normal. significa que, bueno, nos odiemos porque mucha gente lo ve como una mala relación. Pero no, ¿Por qué? No. Una pelea es No, como- sí, en las relaciones ahí, mira, uno puede amar a alguien y a veces querer estrangular, ¿cierto? Porque, Sí. porque uno se pone frustrado y todo, pero en últimas, para eso está el trabajar el pensamiento, que uno dice, bueno, ya no voy a pelear más con él, ¿cierto? Entonces uno decide cambiar en un momento, ¿te das cuenta? Que uno puede estar molesto con alguien y de golpe no necesita que el otro haga nada, sino que uno decide, ya no quiero estar más molesto. ¿Te ha pasado? Sí, Y me es ha como, pasado. eso se llama cambiar el pensamiento. sí. Entonces, cuando tú cambias tu pensamiento, tú te sientes bien de un momento a otro y no tiene que pasar nada afuera. Es solamente que tú decides un momento. Ese es el poder que uno tiene. Y si tú quieres llegar muy lejos, una de las cosas es que uno, entre más grande sea el sueño, va a tener más desafíos y dificultades, ¿de acuerdo? Pero entonces es como un alpinista subiendo una montaña, ¿cierto? Si la montaña es muy alta y muy difícil, pues se va a asustar, le va a dar miedo, se va a caer, se va a raspar, le va a dar frío, pero ¿qué hace cuando se cae? Se levanta y lo vuelve a intentar Exacto. las veces que sea necesario. En cambio, una persona que está sufriendo, una persona que no piensa así, ¿qué es lo que hace cuando se cae? Yo a él, Entonces, ¿se levanta o ¿Ah? yo a él a siempre veces le digo, se levanta o se queda ahí? No, una persona que no progresa, ¿qué hace cuando se cae? Se levanta. No, el que no progresa, es el que progresa. El que no progresa se mantiene. Se Exacto, queda ahí. se queda ahí, ¿qué hace? Se queja todo, ay, pobrecito, Se yo, queda estancado. cómo sufro, que mi vida es la peor, que yo soy... ¿Te das cuenta? Es el peor. Pero, y la única diferencia entre los dos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué te dije ahorita que lo que tienes que cambiar? ¿La forma de pensar? Exactamente. Entonces, en un momento determinado dice, me siento mal, me siento el peor. Y mira, y tú a veces puedes decir, me siento el peor, nadie me quiere, nadie me rechaza. ¿Y quieres que te diga una cosa? Yo he tenido una fortuna increíble en mi vida. He escrito libros, la gente me admira, me quiere mucho. Y hay días en que yo siento que no valgo, hay días en que me siento rechazado. Eso es normal. Todas las personas sentimos eso. También me he sentido así. Claro. Pero eso no me ha dejado de dibujar porque se me decían que mis dibujos son feos, no tienes arte, eso no es arte lo que llamas, pero son palabras que al final las he ignorado. Y ahí me cambió mi forma de pensar también porque antes era como muy pesimista y conformista. Me conformaba con lo que tenía. Entonces dije, voy a romper mis límites y bueno, estás viendo mis dibujos y Imagínate. es un honor para mí. No, muchas gracias. Y fíjate una cosa. Imagínate que una vez un alumno fue donde un profesor y el profesor estaba terminando el semestre de la clase y el alumno era un pesado y le dice, usted ha sido un pésimo profesor, usted no sabe enseñar, usted es lo peor. Y el profesor le queda mirando y dice, oye, ¿qué haces tú cuando te dan un regalo que no quieres? ¿Qué haces tú? No lo abro. No lo abres, no lo recibes. Bueno, Exacto. Él dijo, tú me has dado unas palabras para agredirme y yo no acepto ese regalo. Gracias. Ten buenas vacaciones. O sea, que ¿quién le da el poder a las palabras de los otros? Los que piensan mejor. No, si yo te digo algo pesado y tú no le das importancia, ¿quién le da poder a eso? Yo. Exacto. Entonces, cuando alguien te dice que tu dibujo es feo, ¿significa que tu dibujo es feo? Y cuando alguien te dice que tú deberías hacer eso o lo otro, ¿tiene razón o es su opinión? Es su opinión, pero no es su opinión. ¿Entiendes? Sí. Y tú te imaginas a mí, yo empiezo mi canal de YouTube a los... empecé fuerte hace 2 años, 3 años, viejo, feo y todo eso. Y a mí qué me importa, si me explico, todos son guapos y todos son como tú y todo, y yo
pero yo sé que tengo algo que compartir y habrá gente que le gusta o que no le gusta. Cierto, las opiniones son como las narices. Cada uno tiene una diferencia. Oye, pero me alegra mucho, de verdad. Voy a ahora le doy a tu mamá para que te compres ese celular, de verdad, y tú vas a enfocarte en mantener tus dibujos. Hacer. Mira qué dibujos tan lindos. Eso le Y al que no le guste, no le gusta. ¿Sí me entiendes? Tú solamente necesitas que le guste a unos y ahí empiezas. Y yo Como le dije a usted, tu... por ejemplo, le gustó demasiado y eso no para mí que los vea. Me gustaron demasiado. Pues tanto que yo hoy tomé mi tiempo para ver. De verdad que muchas gracias. Bueno, campeón, ¿te puedo dar un abrazo? Sí. A ver, jefe. Muchas gracias, de Muchas verdad. gracias. Cuídate mucho. Usted también cuídese. Y mira, le voy a dar el teléfono a tu mamá, amigo, para que cuando tú tengas una duda, tú me puedes preguntar. Y te venga, campeón, un abrazo. Ese hermanito tan guapo y tan querido, ¿ah? Bueno, señora, y a usted que es una mamá tan maravillosa. Gracias. Muchas gracias por ti. Muchas gracias. Cuídate Que Dios mucho. lo bendiga. A ti. Ahí están. Yo también le voy a mis decir hijos. que Dios le bendiga. Somos Oh. el resultado del esfuerzo de mi mamá. Muchas gracias. Gracias. Y como siempre le digo a mi hija, que nunca deje de luchar y de soñar, que todos los sueños se van a cumplir. De todos. Sí. ¿Cierto? Y de usted Sí. también, todos los sueños se van a cumplir. ¿Y sabes qué? Y puede que haya unos que no se cumplan, Sí. porque la Sí. vida es así. Y a veces Pero sueñan y se ¿sabes qué? cumplen los mejores. Exacto. Sí. Pero cuando uno hace lo mejor y no se cumple, es que la vida le tiene a uno algo mejor. Le digo siempre, terco a lo que quieres. Eso. Terco. Y Terco. sueña en grande. Y otra cosa que te voy a Eso. sugerir es aprende inglés. ¿Viste? Aprende inglés. Te dije. Te dije. Con el ¿Sabes inglés qué? te Yo vas. te voy a regalar también un curso de inglés. ¿Oíste? Para que tú aprendas inglés. Te dije, ¿ves? No puedo Con creerlo. el inglés ¿En serio? te vas. Sí, El inglés abre puertas. como sí, dice. te voy a regalar un curso de inglés. Muchas gracias, de Con mucho verdad. gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal esa entrevista tan maravillosa? Me siento muy orgulloso de haber tenido a estos dos muchachos tan maravillosos hoy en este podcast. Mira cómo tú puedes hacer algo similar, como una persona puede cambiar toda una familia. Tú puedes ser quien cambie tu familia. A lo mejor no vas a cambiar a los demás, pero empieza cambiando tú, empieza con tu fuerza, empieza con tu compromiso, empieza con tu visión que va a llenar a tu ambiente de esperanza, de fe y sobre todo de paz y mejores resultados. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, aquí dejo el Instagram de Fabián para que tú lo contactes y le compres sus dibujos. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, lo mejor, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.